tengo dos libros, Sergio, y que a mí me gustaría empezar comentándolos, ¿no? Por ejemplo, Adiós muchachos, que por cierto, tiene una foto en portada que recuerda tiempos hermosos, ¿no? De esperanza y de revolución. Y se llama Flores Oscuras. Me gustaría empezar por Flores Oscuras. Ahí hay un cuento que yo he leído muchas veces y que no solo eso, sino lo he visto. He visto el sitio donde ocurre. No me vayan a haber dejado solo. Que no solo es emocionante por lo que cuenta, sino por lo que no cuenta. Las ausencias de ese cuento. Ahora que ya tienes un poco más de 70 años y que estás presente, muy presente, que escribes libros, ¿cómo se percibe ese periodo de la vida que cuentas ahí? Cuando la casa estaba llena de gente, cuando la casa era la casa de un niño que ve subir y bajar la vida. ¿Cómo es ahora la vida para ti? Bueno, hay una frase de la novela de Priestley, de Go Between, el mandadero o el mensajero, que comienza diciendo: la infancia es como un país extranjero. Todo el mundo actúa de una manera distinta ahí, ¿no? Y realmente esa idea del pasado que siempre tenemos como algo completo no es más que un paisaje incompleto, un paisaje lleno de muchos vacíos que la memoria llena con el auxilio de la imaginación. Hay un momento en que no hay memoria sin imaginación cuando uno recuerda la infancia. Y ese cuento al que te refieres yo lo escribí mirando una foto de familia, ¿no? Hay una fotografía en la que estamos todos mis hermanos, mis padres, el sofá de la sala lo han sacado a la puerta de la calle para tomar la fotografía que la han tomado desde la calle. Y mirando esa foto con mis hermanos, con mis padres, yo siempre busqué cómo reconstruirla en la memoria y hacer una especie de indagación. ¿Cuándo fue tomada esa foto? Y empecé a buscar indicios como los de un detective, ¿no? Y el primer indicio es que mi madre está de luto. Y entonces, claro, mi abuelo materno murió en el año 1950 y por la edad que tiene mi hermana menor. Entonces, todos esos indicios, yo voy llegando a la fecha en que se tomó esa foto, ¿no? Pero los indicios últimos yo no los encuentro sino dentro de la foto. Entonces mi ambición es entrar en la foto. Y siempre me tenía presente una escena de la película Los sueños de Akira Kurosawa, donde un estudiante se acerca a un cuadro de Van Gogh en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam y se queda mirando este cuadro donde están las lavanderas debajo del puente, y él se posesiona tanto del cuadro que termina entrando en el cuadro y de repente el cuadro toma un movimiento y el carro de caballos que va a atravesar el puente comienza a andar, las lavaderas comienzan a reír y todo se vuelve real. Es lo que yo quería hacer en la foto. Entonces esta es la historia de alguien que entra en una foto cuando era niño y comienza a recorrer la casa donde ya no hay nadie. Si la casa está absolutamente vacía, pero yo voy cuarto por cuarto hasta que llego al comedor donde la mesa está servida para el almuerzo. Yo me comienzo a preguntar por qué nadie viene. Esa es la historia, ¿no? ¿Y
¿Qué sensación produce, Sergio, cuando nadie viene? Cuando ya nadie viene, ¿dónde está, dónde duele más esa soledad? Bueno, es que ese es el sentido del pasado. Uno vive lleno de fantasmas que no regresan, ¿no? Y por eso en el epígrafe de ese cuento yo puse un verso de César Vallejo de Trilce, donde habla exactamente recordando la casa con sus hermanos, y dice: Aguedita, Miguel, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Por eso el cuento se llama No me vayan a haber dejado solo. Esa sensación de soledad en un momento determinado se interrumpe, hay que vivir. ¿Podría reproducirse esa misma técnica del cuento para otros momentos de la vida? ¿Te has detenido en otros momentos de la vida en que has sentido que hay que recapitular? Por ejemplo, en este otro libro, en Adiós muchachos, te refieres a una época decisiva de tu vida y de la vida de Nicaragua, y también a tu decepción como persona que protagonizó la revolución contra Somoza. ¿Cómo te dejó a ti ese periodo de la vida? ¿Cómo se plasma luego el libro? Bueno, creo que para alguien que tiene el privilegio de vivir una revolución, la vida cambia profundamente. En América Latina hubo en el siglo XX 3 revoluciones. La Revolución Mexicana, que se dio aún antes de la Revolución bolchevique en 1910, una revolución muy profunda de reivindicación de la tierra, que se proponía cambios verdaderamente radicales en la sociedad mexicana, que no se dieron, todos sabemos que no se dieron, ¿no? Luego, en 1959, se da el triunfo de la Revolución Cubana, cuando yo tenía 17 años, y es el año que yo voy a la universidad. Y el mundo existía para los jóvenes en ese tiempo en razón de la Revolución Cubana, es decir, ese era el gran ideal de cambio en América Latina. Y la última de estas revoluciones se da en 1979, que es la mía, la que yo vivo. Entonces es un privilegio muy singular no solo vivir, ser contemporáneo de una revolución, sino ser protagonista de esa revolución, a la que yo entré en cuerpo y alma, dejándolo todo, es decir, sin importarme nada de lo que yo dejaba detrás de mí, ¿no? Que es la única manera de involucrarse en una revolución. Y en el momento en que cae la dictadura de Somoza y el ejército de Somoza se desbanda, lo que se abre es un mundo nuevo, las puertas de un mundo nuevo, al que se entra sin saber cómo va a ser ese mundo, ¿no? Porque también no hay que olvidar que las revoluciones son fenómenos provocados por los jóvenes. Yo tenía 30 y tantos años y era de los más veteranos. La revolución estaba hecha por gente que andaba en los 20 años. Generalmente, el promedio era 20, 25 años. Entonces, un mundo de mucha inexperiencia, de mucha esperanza, de muchas preguntas, interrogantes. ¿Cómo va a ser el mundo del futuro? Y hay poca previsión. Es decir, una de las características de una revolución como esta es la imprevisión total. Y yo diría la irresponsabilidad total, ¿no? Entonces, ese día que entramos a la plaza de la revolución es uno de los días claves de mi vida, ¿no? ¿Cómo fue? Es decir, si en ese cuento yo me siento en la soledad más absoluta, en la plaza llena de gente, pues me siento en la compañía más absoluta, ¿no? Es decir, cuando tal como yo lo cuento en el libro, cuando los miembros de la Junta de Gobierno, yo era uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno que reponía a Somoza, ¿no? Junto con doña Violeta Chamorro, que después fue presidenta, después Daniel Ortega, que nunca va a dejar de ser presidente. Y
recuerdo que entramos veníamos de León, porque León había sido la ciudad liberada donde la Junta se había instalado, y subimos a un camión de bomberos, no sé por qué. Nos subieron a una cisterna, a un camión de bomberos, y yo, mientras el camión de bomberos andaba hacia la plaza, yo tenía la sensación de que en la ciudad no había nadie. Y lo veía muy raro de que nadie saliera a victoriar a la columna guerrillera que venía detrás con nosotros, o a nosotros mismos. Y es que toda la ciudad se había concentrado en la plaza. Esperándoles. Sí, es una concentración fantástica porque nadie había sido acarreado, todo el mundo había ido allí verdaderamente a celebrar la caída de Somoza. Entonces, ese momento de entrar en la plaza cuando repican las campanas, la sirena de bomberos, los vitores de la gente, los gritos, las armas que se disparaban al aire, todo el mundo estaba armado, ¿no? Pues ese es un momento que transformó mi vida. Y claro, uno no espera que no sabe cómo esas cosas van a terminar y cómo terminó esa primera etapa en otro momento de soledad, ¿no? Que es cuando perdemos las elecciones de 1990. Y nunca es cuando te sientes más solo que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente nos ha abandonado. Si la gente que creyó en la revolución dejó de creer y ya no podías hablar en nombre del pueblo, es decir, habíamos perdido las elecciones por casi el 60% de los votos, 58, 59% de los votos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue tu análisis? Porque la revolución es para acabar con un régimen dictatorial. ¿Qué ocurre después? ¿Se convierte en una lucha por el poder, el estar al frente de una revolución? ¿Qué ocurrió con la revolución? Yo pienso que el mayor enemigo de la revolución fue el fervor ideológico, ¿no? Es decir, cuando se piensa en una ideología, se piensa que no existe otra manera de ver el mundo que a través de ese lente, ¿no? Y se comienzan a acumular las equivocaciones de no saber leer la realidad. Cuando la revolución comienza a expropiar, después de expropiar a Somoza, comienza a expropiar a los grandes propietarios, entonces quienes se atemorizan son los pequeños y medianos propietarios, que terminan siendo los líderes de la contrarrevolución. ¿Y esa contrarrevolución tuvo que ver con, digamos, la caída del sandinismo? ¿O ya la gente estaba preparada para dejarles de votar por otros desengaños? Yo creo que la guerra contra la revolución era una guerra total y la contrarrevolución estaba respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, por la administración Reagan. Entonces el país comprometió todos sus recursos en la guerra y claro, el país se vino empobreciendo radicalmente. Se provocó la inflación, se provocó la carestía, era una guerra que el país no podía financiar. Si Estados Unidos gastaba $1 millón diarios en financiar a la contra, $1 millón diarios de entonces, y nosotros lo único que podíamos hacer es imprimir dinero. Entonces, esos fueron factores que agravaron la desconfianza de la gente en la revolución, es decir, el sufrimiento económico termina provocando animadversión, pero la mayor animadversión fue el reclutamiento obligatorio, el servicio militar obligatorio. Y eso hizo que la gente prefiriera que el camino de salida hacia la paz que el Frente Sandinista ofrecía, a través de la negociación con la contra, lo hiciera un gobierno distinto. ¿Cómo podemos entender que la revolución se hizo contra Somoza? ¿Había una ideología que luego se exacerbó o la revolución no tenía una ideología precisa
y la fue adquiriendo luego en el Sí, ejercicio del es poder. decir, yo creo que era una mezcla muy extraña la que se dio en Nicaragua entre marxismo, cristianismo radical. No hay que olvidar que este es el momento en que el Concilio Vaticano II ha proclamado la opción preferencial por los pobres y el Congreso Eucarístico de Medellín ratifica esta posición. Entonces Nicaragua se vuelve un laboratorio de cristianos aliados con los marxistas. Y claro, son cristianos de pensamiento radical. No hay revoluciones que no sean radicales. Una revolución que nace moderada ya no es revolución. Y sobre todo si esta revolución es hecha por jóvenes, aún más radical. Por eso te decía que es una contradicción porque se hace siempre una lectura equivocada de la realidad. Y entonces el cálculo que nunca se hizo fue que el país iba a terminar partiéndose por la mitad. Y no es que fuera una lucha de pobres contra ricos, sino que la sociedad se partió de arriba abajo. La guerra fue encabezada, como te decía, por la contra fue encabezada por campesinos que temían ser despojados. Entonces fue una guerra sobre todo campesina, una guerra rural. Yo una vez que recuerdo que en París, en un viaje a París en cuestiones de gobierno, visitando al pintor chileno Roberto Mata, me dijo, tienes que leer este libro, y me dio a leer un libro donde se trataba la guerra de Vendée. ¿La guerra de? La guerra de Vendée es la guerra campesina contra la Revolución Francesa, que son campesinos que se alzan contra la revolución. ¿Y cuál fue la actitud de tus compañeros? No, perdona, entonces yo leí ese libro y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, es lo mismo que había ocurrido en Francia en tiempos de la Revolución Francesa. Sí, perdón. No, digo que cómo reaccionaron tus compañeros ante la evidencia de que, aparte de la injerencia de Estados Unidos, había un embrión que tiene que ver históricamente con el miedo de la gente a que le quite su tierra, ¿no? Yo creo que no todo el mundo ha sido una lectura igual. Es decir, había de todo en la dirigencia de la revolución, unos que tenían una visión más radical, otros que entendían mejor y otros que eran demasiado dogmáticos. Yo creo que el mayor error, uno de los mayores errores fue que la revolución prometió entregar la tierra a los campesinos en propiedad, ¿no? Y la gente esperaba recibir su título de propiedad en la reforma agraria. Pero de repente la ideología decidió que si se entregaban títulos de propiedad a los campesinos se iba a crear una nueva clase burguesa, pequeño burguesa en el campo. Esas son lecturas de los manuales marxistas, ¿no? Y que por lo tanto los campesinos deberían vivir en cooperativas y que la tierra debería ser del Estado. Entonces ese fue un error garrafal que hizo sentir a los campesinos que no se les había cumplido lo prometido y toda esa gente fue a dar a la contrarrevolución. Y esa percepción que tú fuiste adquiriendo de lo que estaba pasando, ¿cuándo empezaste a verbalizarla? ¿Cuándo dijiste, oye, atentos, que esto puede pasar? ¿O no lo dijiste nunca? Sí, se discutía, pero yo creo que el gran problema es que había una guerra, ¿no? Y eso es como el perro mordiéndose la cola. Había una guerra y entonces cualquier voz disidente se interpretaba como una deserción. Y todo el mundo tenía que estar unido porque la guerra no era contra la contra, sino contra la guerra contra los Estados Unidos. Y este es otro de los asuntos ideológicos que yo te mencionaba, que es ver esta idea de que el país estaba condenado a un enfrentamiento perpetuo con el imperialismo yanqui representado por los Estados Unidos y que eso no tenía remedio, ¿no? Eso era como una especie de condena eterna, ¿no?
que es lo que pasó en Cuba también, o sigue pasando. Sí, y eso lastra mucho, ¿no? Eso lastra cualquier visión moderna que se quiera tener del mundo. Y una revolución lo que tiene que crear es una visión moderna del mundo o perece. Esa es la experiencia de la humanidad. ¿Y cuál es la visión de Ortega, por ejemplo, que luego se perpetuó en el poder al haberlo asumido, al asumirlo de nuevo? ¿Cuál era la visión que tenía de lo que tendría que ser Nicaragua? ¿Hoy en día o No, entonces? en aquel momento, cuando tú todavía estás con ellos. Es que lo que pasa es que Daniel Ortega en ese tiempo no representaba por sí mismo nada, ¿no? Había una dirección colectiva y donde se conservaban los equilibrios. Una de las ventajas que tuvo la revolución fue esa, ¿no? De que no podía dar paso a un caudillo, porque se tenían que respetar las decisiones colectivas. Creo que Daniel Ortega se comienza a ser caudillo absoluto después que perdemos el poder, y cuando él se ve solo y comienza a reconstruir su propio poder, que es el que tiene ahora, ¿no? Luego vamos al momento de ahora, pero vayamos al momento en que tú escribes Adiós muchachos. Del mismo modo que ese cuento que está en Flores Oscuras narra la soledad del muchacho que revisita su casa, aunque ya es mayor, vuelve como si fuera un chiquillo. Hay un momento determinado que toda aquella lucha por la que tú lo dejaste todo se convierte en migajas. Ya tú estás en otro mundo, has vuelto a la literatura y decides despedirte de aquella época. Sin embargo, lo haces noblemente, no hay, digamos, resquemor ni resentimiento, lo que recomienda Albert Camus que se debe tener con respecto al pasado cuando se oscurece. ¿Cómo te afrontaste tú contigo mismo, con aquel revolucionario? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué debo hacer para explicarlo? Bueno, cuando yo decido escribir ese libro, yo ya he salido totalmente de la política, ¿no? Eso fue en el año 1998. 1990. Yo salí de la política en 1996. De manera que estoy celebrando 20 años de haber salido de la política, es decir, de la participación política y de haber recuperado mi papel de escritor. Yo sé que mi pasado político siempre está delante de mí, como se dice en los evangelios, ¿no? Mi pecado siempre está delante de mí. Y siempre que a mí me da mucha curiosidad, no sé, cuando me presentan, siempre se me presenta como escritor y ex vicepresidente. Y yo fui vicepresidente hace 30 años. Y después de mí han pasado muchísimos vicepresidentes en la historia de Nicaragua. Pero bueno, yo sé que esa es una marca, ¿no? Es decir, que eso tiene que ver con mi participación en la revolución. Pero hace 20 años yo no intervengo en ningún asunto político. Entonces, cuando salí de la política, recuerdas que tuvimos aquella conversación porque después que yo gané el premio Alfaguara, hablamos en tu oficina en Madrid, tú eras director de la editorial, y yo te conté de cuál sería mi próximo libro. Quería escribir una novela y me dijiste, no deberías escribir una novela en este momento, sino tu memoria de la revolución. Qué entrometido yo, ¿eh? Sí. Y yo me puse a reflexionar que eso era una buena idea, ¿no? Y coincidió con que la revista Granta en Londres me pidió que yo hiciera una memoria de la revolución, y por allí, mi memoria personal, y por allí comenzó
porque en ese número se publicó también el primer capítulo o una parte de El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, que acababa de perder las elecciones en el Perú. Entonces, yo fui invitado, yo como profesor visitante de la Universidad de Maryland en College Park. Yo vivía en Washington, y yo en Washington me senté a escribir ese libro, porque tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Yo tenía 2 o 3 clases a la semana y que dar. Entonces, yo me planteé escribir este libro como una memoria personal, pero además como lo haría un novelista, sino una memoria contando de la A a la Z mi vida de forma cronológica, sino que mis hijos, que eran adolescentes entonces, llegaban muchos amigos a verlos, y un día se me acercó con cierta timidez una niña, como que tenía la edad de mis hijos, tendría 16 años, y me preguntó si era cierto que yo había conocido a su madre. Su madre era una guerrillera que había muerto asesinada, violada, asesinada por la Guardia Nacional en León, cuando la Guardia Nacional cayó sobre el ejército de Somoza, cayó sobre una casa de seguridad y mataron a todos los hombres, se llevaron a las mujeres al cuartel, las violaron, luego las asesinaron. Y una de ellas era Idania Fernández, su nombre de guerra era Angelita. Sí, yo la había conocido muy bien. Yo le dije que sí, yo conocí a tu madre. Y yo comienzo mi libro contando esta historia. Pues la niña se acerca a mí y me pregunta quién era su madre, quiere saber de su madre. Y al contarle al contar la historia de la revolución desde una perspectiva personal, yo estoy contándole también la historia de su madre, por qué esa generación se comprometió con ese fervor, con esa fe, que era la fe de las catacumbas cristianas. La gente que entraba sabía al combate, sabía que su vida estaba por detrás, que en cualquier momento las podían matar, pero que si caían vendría otro, y eso lo cuento yo en el libro, este culto a los muertos, a la memoria de los muertos que hicieron la revolución. Y luego yo terminé el libro otra vez con esta muchacha, porque nos volvemos a encontrar en Washington. Ella se había ido a estudiar a los Estados Unidos, y tenemos esta plática final en una comidería, un eatery, por cerca de donde yo vivía, y ahí cierro yo el libro, cuando yo termino de contarle a ella la historia de su madre. Entonces, yo lo que quería escribir es un relato, como se escribe una novela, con los ganchos de un novelista. Y eso es lo que resultó, una memoria personal que no quiere cobrarle cuentas a nadie, no es un libro contra nadie. ¿Y cómo logras eso? Porque en efecto es muy conmovedor, ¿no? ¿Cómo tratas a las personas que te decepcionaron? Aquella frase de Albert Camus que antes evocaba yo mismo, que dice: el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Para no tener resentimiento hace falta un instrumento moral que hay que, digamos, limpiar cada día para ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo se mezcla el hecho de que lo hiciste así con la decisión de hacerlo así? ¿O te salió espontáneamente? Pues es lo que yo quería escribir, como te decía, no un libro para castigar a nadie o acusar a nadie, sino contar las cosas como yo las vi. ¿Y cómo las viste? Desde la única perspectiva que yo podía verla, que es de mi perspectiva subjetiva, personal. Siempre me acuerdo de Bernal Díaz del Castillo, el gran cronista de Indias, que él está ya muy anciano en su retiro de Antigua Guatemala, y cae en sus manos un libro de un cronista que escribe sobre la conquista de México y no estuvo allí. Lo escribió desde Valladolid por encargo de Hernán Cortés.
que quiere recuperar sus fueros. Es como los periodistas de ahora. Sí. Entonces, él dice, pero, ¿por qué? ¿Y cómo es esto? Y a mí me van a contar mi historia. Este hombre que no estuvo ahí, yo estuve allí. Yo vi los sufrimientos de los soldados, yo atravesé los ríos, nos escapamos de ahogar. Sé quién era Cortés, cómo actuaba Cortés. Entonces yo lo que tengo que hacer es escribir la historia como yo la viví. Y él escribió la historia de la verdadera conquista de México, que es un monumento de narración, es decir, de los grandes libros que se han escrito en lengua castellana. Y él no era ningún letrado. Entonces yo era letrado, yo era escritor y tenía los instrumentos a mano para escribir este libro. Y este es uno de los libros que yo he escrito sin auxilio de ninguna nota. Yo escribí con mi memoria, porque yo lo que quería es escribir lo que yo había vivido, no buscar referencias históricas de ningún tipo. Claro, cuando yo no recordaba bien una fecha, pues preguntaba, para no errar. Y al final puse una cronología de los hechos para guiar al lector. Pero es un libro escrito absolutamente con la memoria, pero no con la imaginación. Aquí hay que distinguir el rigor que debe tener alguien que cuenta hechos verdaderos del que inventa. Y obviamente yo tengo que refrenarme porque yo soy un inventor. Y entonces al escribir un libro de hechos tiene que tener mucho cuidado de no mezclar ficción con realidad. A pesar de que use los instrumentos del novelista. Una cosa sí son los instrumentos, el método, los procedimientos. Eso que te decía de crear ganchos, crear suspensos, la manera que como uno va entregando la presentación, cómo va armando el libro. Pero en cuanto a la realidad de los hechos, pues es mi realidad, ¿no? Tal como yo la viví. Yo creo que la única manera de contar la historia es a través de la suma de testimonios de distintas personas que vivieron el mismo hecho. No hay otra manera. Es como la película, siempre recuerdo yo la película Rashomon de Akira Kurosawa, donde también yo lo he mencionado en Los Sueños, donde se cuenta un crimen que ocurre en el bosque, una violación, un crimen. Y entonces el juez llama a declarar al bandido, llama a declarar a la violada, es el marido el que está muerto, una campesina que pasa por ahí. Y entonces cada testimonio es una película distinta. Y las maneras de narrar son así, cada vez que alguien narra está contando una historia absolutamente diferente, aunque se trate del mismo hecho. Ahora volveremos por así decirlo, a la ética del libro, pero del mismo modo que en No vayan a haberme dejado solo hay una cadencia musical de la escritura, es decir, estás contando a medida que la memoria te va identificando con las personas que ya no están, pero que tú convocas a ese almuerzo que nunca va a tener lugar. En Adiós muchachos viene, por decirlo como decía Anthony Burgess, que era el mundo de Shakespeare, ahí viene todo el mundo. Here comes everybody. Están tus hijos, están tus compañeros, están los adversarios, está el mundo que constituye la Nicaragua que tú evocas. Pero también está la música de narrar. Tú decías que era un escritor contando eso. ¿Te fue llevando la historia? ¿La escritura te fue llevando y atrayendo la memoria? ¿Cómo un escritor se enfrenta a esa memoria tan diversa que es, por así decirlo, una lucha, una guerra, una posguerra, una contra, etcétera? Yo creo que lo primero que tienes que olvidarte es de que estás escribiendo una historia total que va a dar a la historia oficial. Estás escribiendo tu historia íntima, de cómo viviste, de cómo viste, de cómo sentiste esos fenómenos que te tocaron de manera tan profunda, ¿no? Y contarlo desde la perspectiva, yo diría, de la confesión, ¿no?
Sí, yo estoy a la cabeza del gobierno revolucionario, estoy en la cabeza, no a la cabeza, pero estoy en la cabeza. Y de repente mi hijo se va a la guerra. Mi hijo tiene apenas 16, 17 años. Y él se va a la guerra porque él siente que tiene un compromiso conmigo, más que por sus convicciones revolucionarias. ¿Tú eras consciente de eso? Sí, yo soy. ¿Te daba miedo? Claro. Entonces, él se va a la guerra porque él piensa que si yo tengo un puesto de dirigente revolucionario y él no se va a la guerra, me hace quedar mal a mí. Esa es una decisión que él toma, no le hemos ni siquiera discutido. Y entonces cuando él se va a la guerra, pues mi mujer y yo quedamos en un estado de zozobra, temiendo que en cualquier momento nos digan que lo mataron, porque eso no es una guerra de las películas, es una guerra de verdad, todos los días hay decenas de muertos. Cuéntame un poco. Entonces, si yo quiero contar la historia de mi ventaja personal, yo digo que mi hijo se fue a la guerra para defender la revolución. Eso no es así. Es decir, él se fue a la guerra porque él quería, tenía un compromiso conmigo y yo tenía miedo. Y yo en el libro digo que es la verdad, nosotros teníamos miedo y yo siempre vivía pensando en que este muchacho yo debería hacer lo posible por traerlo de vuelta. Pero a la vez yo no podía hacerlo porque yo no podía mandar a sacar a mi hijo de las filas del combate solo porque era hijo mío. Esa es la historia. Yo no la puedo contar de otra manera, porque entonces se convertiría en una historia sin sentido, ¿no? Sin pies ni cabeza. ¿Tendrías miedo del sonido del teléfono? Sí, decir miedo. Y de que te tocaran a la puerta. Claro, pero sí, ¿Eso cómo se calma? ¿O no se calma? No, eso no se calma nunca. Es decir, pues, tú estás trabajando y estás dando cuenta que tienes eso detrás como un abejón en el oído. Pero a mí me tocó además, que yo recuerdo, en un pueblo muy pequeño que se llama Malpaisillo, en un mitin en la plaza, y de repente el jefe, el local del ejército, me dijo que habían matado a un muchacho de la localidad. Y yo le dije, yo voy a ir a ver a la familia. Y él me dijo, no conviene que vaya porque no es una familia afecta a la revolución. No, le digo, yo tengo que ir, yo en ese momento sentí que yo tenía el deber de ir a ver a esa madre. Y fui, y me recibió muy mal. Yo representaba el poder, pero a ella no le importaba. Yo entré a saludarla, a abrazarla, y ella estaba muy mal, es decir, me recibió muy mal. Ella me dijo que ella quería, lo único que quería era que yo mandara a buscar a su hijo que estaba en Cuba, en una academia militar, para que llegara al entierro del hermano. Yo me comprometí con ella a eso. Y después, cuando regresé a Managua, me di cuenta que eso era una cosa completamente compleja. Traer a este muchacho, no se sabía dónde estaba, comenzamos a investigar, hasta que al final logré yo cumplirle la promesa a ella, pero no eran las mejores circunstancias. Sin embargo, yo sentía que mi deber moral era ir donde ella. Es decir, lo más fácil era huir de la responsabilidad, no pasar por ese trago amargo. ¿Siempre recuerdas esas cosas? Siempre recuerdo esas cosas, pero sobre todo recuerdo la sangre que se derramó en Nicaragua, y a veces me pregunto si eso valió la pena, ¿no? Para lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, que tenemos un gobierno de familia, otra vez, como tantas veces en la historia de Nicaragua. Daniel Ortega va a tener ya 25 años en el poder, más que cualquier miembro de la familia Somoza. Y ahora se le ha ocurrido que su vicepresidenta es su propia mujer.
Entonces tenemos un gobierno familiar que con la retórica de la izquierda, del antiimperialismo, pero todo es mentira. Es decir, hay una estrecha relación entre entre él, su familia y el capital más tradicional en Nicaragua. La gente que solo sabe lucrarse, que no tiene visión de país, no le interesa lo que sea el futuro del país, apenas se deja de lucrar, se lleva el dinero fuera de Nicaragua. También está aliado con la iglesia, que fue... Pues no propiamente con la iglesia, con el cardenal Obando, que es ahora un muñeco suyo que lo pone donde quiera, ¿no? Por la misma corrupción. Es decir, ese es un gran mal de América Latina, no solo de Nicaragua, la corrupción, de que se puede comprar lo que sea, ¿no? Con el poder. Y estuve recientemente en un congreso de escritores y artistas que tú diriges en Managua y en Nicaragua en general, porque se hacen cosas en Granada, en León, en Mazatepe, que es tu tierra natal, en León, que es la tierra de Tulita, que debía ser la capital de Nicaragua, como todo el mundo sabe, ¿o no? Fue la capital de la Sí, revolución. pero debía serlo otra vez. Si por mí fuera. Bueno, entonces eso nos permitió viajar por el país y ver esos carteles de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, abrazados, hablando de una república socialista, cristiana y solidaria. Y luego vimos la pobreza y también el miedo de la gente a hablar. Había jóvenes que me susurraban en los supermercados porque no se atrevían a hablar en voz alta. Si uno cierra los ojos y piensa en este momento y ve aquel momento que nosotros contemplamos en mayo último, uno también se puede preguntar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena, Sergio? Lo que pasa es que las preguntas, ese tipo de preguntas, uno no puede hacérselas sin tomar en cuenta el momento en que las circunstancias me rodearon para que yo entrara en la revolución. El mundo no era el mismo, yo tenía otra edad. Es decir, yo era joven, entonces yo no puedo responder las preguntas, no puedo responder por un joven, un viejo no puede responder por un joven. Es decir, y el mundo que nosotros habíamos heredado, los ideales que habíamos heredado, tengo que volver a ese momento. Y yo, si fuera el mismo, entonces haría lo mismo que hice en ese momento, acompañar al pueblo de Nicaragua en un cambio profundo que todo el mundo quería. Es decir, yo no podía tener una bola de cristal que me dijera esto no va a resultar, esto va a ser un fracaso, esto va a dar paso a otra dictadura. ¿Y quién hace el cambio ahora? ¿Perdón? ¿Quién hace el cambio ahora? Yo estuve con una joven, Mónica López, que es la líder del movimiento campesino contra la destrucción de los bosques y de la naturaleza en Nicaragua, con un antiguo luchador, compañero de tu hijo en la lucha contra la Contra. Estuve con el hijo de Violeta Chamorro, estuve contigo mismo hablando de ese futuro. Lo que me quedó claro allí es que la tristeza es ahora, al contrario de lo que decía en su libro Julio Cortázar, Nicaragua violentamente dulce, ahora es Nicaragua violentamente triste. Yo creo que es un pésimo momento para el país, ¿no? Y yo creo que lo que hay en Nicaragua es miedo por un lado, pero por otro lado una gran apatía. Una gran apatía. Y no hay que olvidarse de que los que nacieron, ya han nacido en este siglo, ya van a tener 16 años, ya pueden votar.
Nicaragua se puede votar a los 16 años. Y la mayoría de los jóvenes no saben absolutamente nada del pasado. Es decir, si tú preguntas a un muchacho de 16 años, de 14 años, quién fue Somoza, quién fue Sandino, no te lo pueden responder, porque no les interesa. Es decir, se vive en un mundo global mal comprendido, en donde los intereses van hacia otro tipo de cosas, ¿no? Hacia otro tipo de cultura ajena a lo que es la historia del país. Entonces, la gran desgracia es de que un país que no puede aprender de su historia va a tropezar otra vez con la misma piedra y está tropezando con la misma piedra. Entonces, yo diría que el país está dominado por dos grandes factores, que son el miedo y la apatía. Toda esa gente con la que has hablado es una minoría. Y cuando tú vas a hablar con una gente que pobre y le dices el respeto, la Constitución, la división de poderes, la democracia, la alternabilidad en el poder, le estás hablando en chino. Porque en Nicaragua el 75% de la gente depende de los empleos informales. Solo el 25% de la población económicamente activa está inscrita en la seguridad social. El resto son empleos informales. Entonces la gente tiene que sobrevivir cada día. El 40% de la población vive con menos de $2 diarios. Y esto es la línea que el Banco Mundial traza para calificar la pobreza, lo cual a mí me parece que es como un chiste cruel, ¿no? Porque $2 diarios, se considera que el que gana $2 diarios, ese es el umbral de la pobreza. Pero si tú subieras un poquito ese umbral y dices, bueno, el umbral de la pobreza son $3, que no es nada, ¿no? En Nicaragua una canasta básica se compra con el salario de 5 familias. Entonces, si tú lo subes a $3, el 60% de la población vive en la pobreza. Esa es una cosa muy sencilla, no se necesita ser un gran matemático. Entonces, ese es el país. Cuando tú le vas a hablar a un carretonero que anda empujando un carretón o con un carretón viejo de caballos o alguien que vende agua helada en los semáforos, en las esquinas, y le habla de la democracia representativa y de que Daniel Ortega se está quedando en el poder, lo que a él le interesa es si va a comer ese día o no. Es decir, el asunto de la superestructura política, que es parte de la vida esencial del país, está totalmente divorciado de la vida diaria. Esa es la gran desgracia. Y me parece que el caso de Venezuela es un buen ejemplo también, hasta que se junta la desgracia económica con la desgracia política, es que la gente sale a la calle. Ahora, de Venezuela se habla también de Cuba. Nicaragua ha quedado como entre corchetes, ¿no? Hay como un descuido mundial sobre lo que ocurre en Nicaragua. ¿Será porque Estados Unidos ya no tiene interés en Nicaragua o porque ha culminado teniendo sus intereses colmados en Nicaragua? Bueno, vamos a ver, cuando en los últimos meses Daniel Ortega decide anular la personalidad jurídica del único grupo de partidos de oposición real que había en el país, y luego a la representación parlamentaria de estos partidos los expulsan de la Asamblea Nacional, y él decide que su mujer va a ser la candidata a vicepresidenta. Hay un llamado de atención sobre el país, se vuelven a encender de alguna manera algunos focos de atención sobre Nicaragua, ¿no? Mientras tanto, el país estaba absolutamente olvidado. Pero la relación con Estados Unidos cambió porque Estados Unidos obviamente ve de otra manera América Latina. Yo no sé qué va a pasar ahora si gana Trump, que es muy probable que gane, ¿no? No me dejes ese disgusto. ¿Cómo? No me dejes ese disgusto. Sí, pero puede ganar. Es decir, no, esa posibilidad que antes no se veía, hoy se ve cada vez más
más cercana. Bueno, pero ese es un asunto aparte. Ya no hay una confrontación este-oeste, tanto que Obama se puede ir a cenar a un restaurante en La Habana, ¿no? Esa es la mejor señal, ¿no?, de que no hay confrontación este-oeste, por lo tanto, Estados Unidos no teme a lo que antes se llamó la Unión Soviética. ¿Teme qué cosa? El narcotráfico, el terrorismo. Esos son los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y pasan por su relación con América Latina. Claro que si el asunto de Venezuela es una molestia, la política exterior, pero es una molestia. No es una confrontación. Estados Unidos no está confrontado realmente con Venezuela. Ahí está un embajador de Obama, Shannon, ayudando a negociar una salida con la oposición. Entonces ahora en el Congreso de Estados Unidos por primera vez se encendió la luz alrededor de Nicaragua y el Congreso por unanimidad, la Cámara Baja aprobó una ley que dice que si Nicaragua no cumple con los requisitos de democracia normales que hay en todos los países, entonces Estados Unidos va a quitar el voto en todos los organismos financieros internacionales que dan ayuda a Nicaragua. Entonces volvemos de alguna manera a este tipo de confrontación. Lo malo que esto tiene para mí es que en Nicaragua ha habido una vieja tradición de que cuando un gobierno no puede ser removido bajo medios democráticos o de resistencia civil o lo que sea, entonces los políticos se van a Washington a buscar cómo el problema se resuelva en Washington. Y otra vez se está repitiendo esta vieja historia. Sergio, vamos a otro cuadro que se parece al primer cuadro que evocamos, que es la foto de tu familia, ¿no?, de los ausentes. Tú has sido durante mucho tiempo el hermano pequeño de una generación de grandes escritores latinoamericanos. Gabriel García Márquez, Tomás Eloy Martínez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, que además fueron tus amigos. Esa foto ya es de ausentes. En cierto modo ahora estás solo, acompañado por algunos más, pero esa foto ya es de ausentes. ¿Cómo te sientes tú como titular, en cierto modo, de esa herencia literaria que dio a América Latina en años tan pletóricos como los 60, los 70 y los siguientes? Bueno, a mí me tocó estar muy de cerca de lo que se llamó el boom, ¿no?, de los escritores del boom, siendo de una generación, de la generación siguiente, ¿no? Pero tuve una gran cercanía con todos ellos empezamos a relacionarnos por distintas razones. Primero con Julio Cortázar porque él fue el primero de ellos que llegó a Nicaragua en 1976. Él cuenta esta experiencia en su cuento Apocalipsis de Solentiname, cuando lo llevamos a la comunidad de Ernesto Cardenal en el archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago, a través de Costa Rica. Él había llegado invitado por el Colegio de Costa Rica a dar una serie de charlas en el Teatro Nacional, y ahí fue donde lo conocí, lo invitamos a ir, fue con nosotros al río, y ahí comienza su relación con Nicaragua y personalmente conmigo, pues, y con Tulita, mi esposa. Luego con García Márquez, que no empezamos una relación por razones literarias, sino porque en 1977 hicimos el primer intento de
una ofensiva militar contra Somoza, y junto con la toma de unos cuarteles militares íbamos a proclamar un gobierno provisional. Y yo fui a buscarlo a Bogotá. Él estaba filmando La Mala Hora, Jorge Ali Triana, en los estudios de RITV, y allí nos entrevistamos y yo le planteé que nosotros necesitábamos que él fuera a Venezuela a hablar con Carlos Andrés Pérez para que este gobierno fuera reconocido, y yo le dije que teníamos 1.200 hombres sobre las armas, y eso fue lo que él le fue a decir a Carlos Andrés Pérez. Y claro, el intento fracasó, pero Carlos Andrés Pérez nos quedó apoyando. Y yo recuerdo que cuando yo había triunfado la revolución, vino a Managua una vez en mi casa, él era huésped nuestro, y me llamó y me dijo: oye, ven acá, tú me engañaste porque me dijiste que aquella vez que había 1.200 hombres sobre las armas, y después me di cuenta que no eran ni 70. Entonces le digo: bueno, pero ¿cómo tú puedes reclamarme a mí que yo te engañe si tú que te ha engañado, si tú en 100 años de soledad pones que en esa plaza, que ya la fueron a medir, murieron 30.000. Y habían muerto 30. Obreros, no alcanzaban ni 100, ¿no? Obreros bananeros. Él mentía mucho. Sí, y bueno, en fin, no, yo fui muy cercano a Fuentes, y tengo una buena relación con Vargas Llosa, porque y además fue una generación muy importante en el sentido de que la renovación de la literatura yo la viví muy de cerca. Es decir, ellos eran los portaestandartes de esta gran renovación que sufriría la literatura latinoamericana, ¿no? Esa plenitud literaria tuvo que ver algo con los movimientos, aunque sea lejanamente intelectuales, revolucionarios, etcétera, o la literatura va por su cuenta y la sociedad va por otra. Yo creo que no. Mira, cuando se da la revolución cubana que triunfa en 1959 está muy ligada al boom. Es decir, cuando se abre Casa de las Américas en Cuba, que es una especie de institución que se abre para conectar a los escritores, a los artistas de América Latina, pues ahí está Julio Cortázar, ahí está Mario Vargas Llosa, está Carlos Fuentes, está García Márquez, están todos los grandes escritores de América Latina ligados a la Revolución Cubana, a este ideal que entonces representa la Revolución Cubana. Todo empieza a cambiar en 1967 con el caso Padilla, porque cuando se abre el caso Padilla, que ya es una muestra de intolerancia con la libertad de los escritores de escribir lo que les dé la gana, y luego viene la persecución a los homosexuales. Entonces allá hay una separación. Se va Fuentes, se va Vargas Llosa, Cortázar tiene un momento de duda, vuelve a regresar, García Márquez se queda, pero ya es otro momento. Pero en el primer momento los escritores del boom están totalmente identificados con el cambio revolucionario. Y ahora tú te sientes en ese mundo de escritores que fueron tus amigos y que ya no están, como cabeza, digamos, de una generación en la que hay cierta soledad. Tú no tienes ahora tantos compañeros de juegos, por así decirlo. ¿Te sientes un solitario en América Latina? Sí, porque la verdad es que la mayoría de los miembros de los que integraron el boom se han muerto. Queda Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero los de mi siguiente generación, que son Manuel Puig o Puig. Puig, él decía Puig. Nosotros decimos Puig en América Latina, ¿no? Se murió muy joven, teníamos la misma edad. Cabrera Infante también. Se murió Cabrera Infante,
Tomás Eloy. Se murió Tomás Eloy Martínez, se murió Eliseo Alberto, junto con el cual yo gané el premio Alfaguara. Entonces... Se murió Alberto Padilla. Exacto. Oye, qué devastación, ¿no, Sergio? Bueno, todos somos sobrevivientes de algo, ¿no? Sí. Entonces, no es que yo tenga mucha compañía, ¿no? ¿Y qué viene detrás? Pues a esta altura yo contemplo cómo viene surgiendo una generación tras otra, ¿no? Con mayor velocidad de lo que yo lo puedo asimilar. Para mí la siguiente generación era la de Jorge Volpi, ahora ya son gente de 50 años, ¿no? Juan Villoro, Jorge Volpi, ya no son los más jóvenes, después vino Santiago Roncayolo, pero después de Roncayolo ya hay otros más jóvenes. Y yo trato de asimilar qué es lo que se está haciendo, más bien cuáles son las líneas maestras a través de las cuales la literatura latinoamericana se está moviendo. Y no es fácil encontrar estas coordenadas, porque tendrías que estar dedicado a leerlo todo. Yo, pues, que me toca ser jurado de algunos concursos, como el de Clarín de Buenos Aires, o acabo de ser jurado de un premio que se abrió en Cali, en Colombia, de novela del Pacífico. Entonces, leyendo te puedes ir dando cuenta de por dónde va la cosa, pero no es tan sencillo, porque una generación tras otra se va acumulando y se vuelve una verdadera selva, ¿no? Sergio, has tenido una experiencia muy rica, muy abundante en hechos también personales, no solo políticos o revolucionarios o de decepción o de alegría, pero todo eso tiene un sedimento en ti. ¿Cómo te ha hecho la vida como persona y como escritor? Pues mira, yo creo que yo me siento fundamentalmente un escritor desde siempre, ¿no? Desde que yo escribí mi primer cuento a los 15, 16 años, yo siento que mi vida fue desde entonces la de narrarle, la de contar historias. Desde esta necesidad apremiante de que habla Isaac Bashevis Singer, que uno siente por contarle a otros lo que nos parece singular, convencido de que nadie más que yo puedo contar esa historia a los demás. Eso me parece que es el principio de la razón de ser de la escritura. Pero mi vida lo ha probado, de que yo tengo esta condición de escritor, pero nunca he abandonado la condición de ciudadano. No es un requisito esencial ser escritor y a la vez tener la condición de ciudadano que se expresa en alta voz. Puede haber un excelente escritor que no se ocupe de los problemas públicos. Eso está probado, ¿no? Existen excelentes escritores, pero... Borges. Se ocupaba de alguna manera Borges porque era muy provocador, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Pero se puede escribir una poesía mística, sin conexión con nada, y puede ser una excelente poesía. Pero yo en ese sentido siento que mi deber es hablar, ¿no? Es decir, yo no estoy metido en la política, pero yo siento que no me debo callar alrededor de lo que está ocurriendo en América Latina. Y siempre están ocurriendo cosas anormales, cosas que llaman la atención por su anormalidad y sobre las cuales yo siento que yo debo estar, no precisamente a través de mi trabajo de ficción, sino de la voz pública que yo tengo como escritor. Cuando uno es un escritor, tiene un altavoz, que su voz se escucha más, y por lo tanto, si mi voz se escucha más, pues yo siento que este deber ciudadano se multiplica, ¿no? Y de todo lo que ocurre en toda la piel latinoamericana, pero no solo eso, sino en el mundo,
¿Qué es lo que más te preocupa? Estamos en una encrucijada entre lo viejo y lo nuevo. Parece que lo nuevo viene muy rápido y se va muy rápido y lo viejo no termina de ser prescindible. ¿Qué es lo que más te preocupa de la condición humana de hoy? Que regresemos a una especie de edad de las cavernas tecnológicas, ¿no? Que mientras vivimos un esplendor de la tecnología digital que está transformando absolutamente el mundo, y el mundo ya no será como era antes, porque la tecnología digital va a seguir avanzando a pasos geométricos. Los que hoy nos parecen grandes inventos de la humanidad, como ese teléfono que yo ando en el bolsillo, dentro de 10 años va a ser un objeto de museo, ¿no? Pero al mismo tiempo te hablaba de la edad de las cavernas tecnológicas, porque yo siento que la humanidad está retrocediendo hacia sus peores instintos primitivos, ¿no? Es decir, tú ves a esta gente que encabezó la salida de Inglaterra de la Unión Europea a base de puras mentiras. Tú oyes lo que dicen, son unos verdaderos payasos siniestros. Otro payaso siniestro puede ganar la presidencia de los Estados Unidos. En Europa Central y en Francia y en Holanda hay movimientos que avanzan hacia el ultranacionalismo. Los inmigrantes, por el hecho de que son distintos, se han vuelto como verdaderos enemigos, peligrosos. Es decir, a mí me aterra que la humanidad llegue a estos extremos en que se le puede entregar las riendas políticas a la ultraderecha, ¿no? Y bajo presupuestos mentirosos, ¿no? Y que los enemigos sean los emigrantes, como Trump, que promete levantar un gran muro para dividir México de los Estados Unidos, detener las migraciones, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, todos los días mueren ahogados decenas de personas, porque olvidamos de que si alguien huye del lugar donde nació y ha vivido toda su vida, es porque algo le empuja, el miedo, el peligro, la inseguridad, el hambre. Nadie sale del lugar donde vive por su propio gusto, ¿no? Y esas grandes masas de gente que atraviesan los territorios buscando una mejor vida. Yo estoy viendo hoy en América Latina cómo miles de migrantes africanos que vienen de muy lejos arrancan un viaje que comienza en Brasil, junto con miles de haitianos que también emigran hacia Brasil, solo para buscar cómo desde Brasil llegar hacia los Estados Unidos. Eso es una cosa realmente impresionante, ¿no? Tú sabes, llegar de Brasil a Nicaragua es una verdadera odisea, y ya en Nicaragua no pueden pasar. Entonces están represados miles de africanos en Costa Rica, así como en un tiempo estuvieron represados miles de cubanos. Y entonces llegar desde Brasil a Nicaragua, eso es una verdadera odisea. Pero así está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que ese problema es un problema central de la humanidad hoy en día, ¿no? Ante ese panorama, es lícito pensar o interpretar que ese cuento con el que habíamos empezado esta conversación puede ser también una metáfora del mundo ahora, el mundo en el que está superpoblado de recuerdos, de hechos, de memorias, y sin embargo tenemos la sensación absoluta de que nos han dejado solos. Pues yo siento que no podemos poner las cosas tan en blanco y negro. Yo lo que tengo son temores. Siento que no vamos por el camino correcto, y por eso yo hablaba de la edad de las cavernas tecnológicas, pero de repente
Tú lees un artículo de cómo en Italia la gente se organiza para acoger a los refugiados, para encontrarles asilo, para llevarlos a vivir a determinados pueblos, determinadas familias reciben a esta gente y tú dices, bueno, la humanidad tiene sus reservas humanas, ¿no? Y estos son episodios muy esperanzadores. En Nicaragua, y esto da como para abrir como para la escena inicial de una película o de un cuento, ¿no? De repente una maestra de escuela se prepara para cenar con sus hijos en su hogar muy humilde, en Rivas, que está muy cerca de la frontera con Costa Rica, en San Juan del Sur, que es un resort ahora de un balneario muy de moda, y de repente veo aparecer en el patio de su casa unas sombras, y esas sombras son las de una familia africana que ha entrado silenciosamente al patio, que no tienen ni dónde caer muertos, ni qué comer, ni dónde dormir, porque han logrado pasar el muro de hierro que el gobierno de Daniel Ortega estableció en la frontera para no dejar pasar ningún emigrante africano. Entonces esta mujer le da asilo a esta familia africana, la mujer está embarazada, tiene su niño y ella recoge dinero en el pueblo y logra llevar a esta familia hasta la frontera con Honduras, que es a donde ellos quieren llegar, es la siguiente estación de su largo viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Todavía es un viaje que le faltan muchos miles de kilómetros. Y entonces la policía captura a los africanos, captura a esta maestra de escuela, y el Estado la procesa por tráfico ilegal de inmigrantes y le meten 6 años de cárcel. Parece un cuento. Sí, a la maestra de escuela. Y la acusan de los peores cargos criminales, de lucrarse, del tráfico ilegal de inmigrantes. Entonces, es decir, mientras haya una conciencia como esa y un acto humano como ese, pues obviamente yo tengo fe en la humanidad, ¿no? Sergio, te deseo que nunca te dejen solo. Gracias. Y gracias por tu compañía esta noche. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.